Tercera clase. Vamos a retomar ahora algunos conceptos del formalismo ruso que son muy interesantes, referidos justamente a la naturaleza de la literatura, a lo que ellos denominan la literaturidad o literariedad. Esto va a variar según la bibliografía que ustedes consulten, porque en realidad es un término castellanizado de una palabra rusa. Pero vamos a tomar la palabra literaturidad. Para los formalistas rusos, la literaturidad consiste en la desfamiliarización del discurso. Es decir, aquellas palabras de todos los días se vuelve extraña cuando se convierte en una forma fija, en un poema, en un cuento, o incluso hoy día podríamos hablar de un chiste o de un graffiti, ¿no? A mí me gustan mucho los grafitis, los eslogan, porque en ellos hay una fuerte presencia de literaturidad. Si yo digo, las drogas te dejan marcas que no te dejan, ya estoy recurriendo a la literaturidad. Produzco una desautomatización del lenguaje. Lo mismo, por ejemplo, encontramos en los grafitis, ¿no? O en los refranes. Vamos a tomar primero un refrán que dice, errar es humano, perdonar es divino. Aquí tenemos nosotros un efecto de literaturidad situado en un momento del pasado en la que el cristianismo quiere piadosamente construirnos como seres humanos. Pero también está lo otro, lo jocoso, lo que se puede encontrar a partir de esta idea. Encontré una vez en unas paredes de una ciudad escrito, errar es humano, invocar es divino, ¿no? Con una fuerte connotación, como se darán cuenta, erótica. O está más conocida, ¿no? Vamos por partes, dijo Jack el Estripador. Acá hay un claro juego de intertextualidad, ¿no? Y de interdiscursividad, según Mark Angelo. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de intertextualidad hacemos referencia a textos determinados y consagrados. Cuando hablamos de interdiscursividad apelamos a frases quitadas del uso social del lenguaje. Vamos por partes, es parte del uso social. Pero dijo Jack el Destripador, hace referencia a un personaje de la literatura policial inglesa que dicen que existió, pero que fue fundamentalmente un personaje literario o muy usado por la literatura. De modo que estos juegos permanentes construyen literariedad todo el tiempo. La literariedad está tan presente en el idioma mismo que solo cuando se lo lleva y se lo plasma en un texto determinado, con un formato determinado, podemos hablar de obra literaria. La literariedad va mucho más allá que la obra literaria. Por eso, de alguna manera, los formalistas rusos fracasan, porque no logran aceptar el trabajo mínimo de reducir su mirada al texto literario. La literariedad es parte también de nuestras conversaciones cotidianas y de muchas conversaciones en el Facebook, donde algunos amigos apelan al ingenio, ¿no? Porque podemos decir también que la literatura es un acto de inteligencia verbal, ¿no? No es la literatura, es un acto de inteligencia verbal. Lo repito, esto es así, esto lo podemos probar objetivamente. También es importante observar
la opinión que han tenido algunos filósofos con respecto a la naturaleza de la literatura. Kant dice que la literatura es todo aquello que no cumple un fin utilitario. Esto está dentro del pensamiento de Kant con respecto al arte en general. Para Kant, el arte no tiene una finalidad utilitaria, y eso es lo que diferencia el arte de la artesanía. Si usted es artesano y hace un cenicero bonito, usted es un artesano. Si usted es un artesano con ánimo de artista, pero hace un hermoso vestido, usted hizo un hermoso vestido. Pero esto no es arte. El arte no tiene una finalidad utilitaria. Es un objeto que se agrega al mundo fuera de él, dice Kant, sin ningún tipo de utilidad práctica. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, lo hace diferente. Es su esencia, dice el genial Immanuel Kant. Vamos a tomar otros ejemplos para que les quede claro esta idea de la literaturidad. Hay un gran poeta argentino que se llama Olegario Víctor Andrade, que escribió un texto que seguramente todos los de mi generación deben reconocer, porque era un texto casi obligatorio en las escuelas primarias o secundarias. Se llama La vuelta al hogar. Y habla del regreso de Olegario Víctor Andrade a su ciudad de Gualeguaychú, no su ciudad natal porque él había nacido en Alegrete, Brasil, pero sí en lo que había vivido gran parte de su infancia y adolescencia. Y voy a recordar algunas de las estrofas, no todas, que dice: todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Todo está, nada ha cambiado. El horizonte es el mismo. Lo que dicen esas brisas, ya otras veces me lo han dicho. Y sigue la poesía. Aquí Olegario Víctor Andrade cuenta la tristeza que le produce volver a la ciudad donde nació, donde vivió parte de su infancia y su adolescencia, y advertí que nada ha cambiado, pero él sí. Él no es la misma persona que se fue, la que volvió. Todo esto tal vez el poeta lo hubiera podido decir en una carta dirigida a su madre o a alguno de sus hermanos, pero prefirió decirlo bajo la forma de una poesía que va a quedar allí fija a partir de la forma con que el poeta la imaginó y la construyó. Por eso, cada vez que alguien se siente poseído por la nostalgia, como me ocurre a mí, recuerdo siempre estos versos de el enorme poeta entrerriano Olegario Víctor Andrade. Todo está, nada ha cambiado. El horizonte es el mismo. Lo que dicen esas brisas, otras veces me lo han dicho. Vamos a continuar ahora con otros conceptos posteriores al formalismo ruso acerca de qué es la naturaleza, cuál es su condición básica. Y para esto nos vamos a salir de la ciencia literaria, del formalismo ruso. Vamos a llegar a los años 60, cuando aparecen nuevas teorías literarias, nuevas miradas sobre el texto. A mí me gusta mucho un trabajo de Theo van Dijk, ¿no? En su libro Ciencia del Texto,
donde dice claramente que la literatura en realidad es una sanción histórica. Literatura es aquello que una época conviene en designar con este nombre. Esto es muy interesante porque Van Dyck, a diferencia de los formalistas rusos o de los estructuralistas franceses, piensa que no hay nadie que pueda esclarecer el concepto de literatura a partir de un abordaje científico de la palabra, sino que la literatura es aquello que una sociedad de lectores o de críticos o de escritores determinó en llamarlo así. De modo que la literatura es, para Van Dyck, un fenómeno comunicativo en la que intervienen necesariamente, además del autor y de la obra, los lectores. ¿Son los lectores, en definitiva, los que terminan diciendo qué es literatura y qué no lo es? Parece que sí. En esto, Van Dyck coincide con Pierre Bourdieu, que es un poco el padre de la sociología de la literatura, que Bourdieu ha llegado a nosotros gracias a las traducciones de Altamirano y de Sarlo. Pierre Bourdieu habla de instancias de arbitraje. Fíjense, instancias de arbitraje que legitiman lo que es literatura y lo que no es literatura. ¿Y quiénes de alguna manera se ocuparían de determinar qué es literatura y qué no es literatura? Y bueno, hay muchas posibles instancias de arbitraje, dice Pierre Bourdieu. Por ejemplo, la crítica en cualquiera de sus formas, la crítica de divulgación, la crítica académica, el lector crítico, que genera opinión, por ejemplo, hoy día en las redes, es el que dice, este es el texto literario que hay que leer, esto es la literatura de nuestro tiempo, esta es la poesía que nos conviene no olvidar, es el que trae del pasado los textos y los pone nuevamente en circulación. Los concursos literarios, dice Pierre Bourdieu. Los concursos literarios son muy importantes porque permiten, yo los defiendo a los concursos literarios, la visibilidad de alguien que escribe, sobre todo como nosotros, desde el interior del país. Los concursos literarios, donde hay detrás premios importantes en dinero y en publicaciones, y hay jurados realmente serios, también de escritores consagrados, cuando aparecen, permiten esa visibilidad del autor y de su obra. Y son una instancia de arbitraje casi decisiva. También es importante, ¿no es cierto?, las asociaciones de escritores, siempre que estas asociaciones de escritores tengan prestigio, ¿no? Las asociaciones de escritores, en tanto tengan prestigio, como el PEN Internacional, ¿no es cierto?, permiten que un autor sea visible y también su obra. Los otros escritores, los que mencionan a otros escritores, yo recuerdo una frase de Claudia Piñeiro que decía, cuando estoy en una rueda de amigos de escritores y me mencionan a un autor que no he leído, me genera una curiosidad. Cuando lo escucho 3 veces, ya no soporto el deseo de ir a leerlo. Y eso, obviamente, dentro del mundo de los que escriben, opera también como una forma de legitimación literaria. Bueno, de este modo hemos concluido la tercera clase. Espero que sepan perdonar mis furcios, mis dilaciones, y me sigan buscando en este lugar.